Alrededor del año 180, un escritor llamado Celso describió que algunos romanos creían saber qué hacían los cristianos a puerta cerrada. Todavía sigue siendo una lectura escabrosa. Estas son algunas de las cosas que decía. ¿Qué demonios ministros del mal pueden hacer algo semejante? Están relacionados con la existencia de magia y brujería, con libros bárbaros que contienen los nombres y los actos maravillosos de los demonios. Está todo calculado para herir a los seres humanos. Devoran carne de niños y se entregan sin freno a las relaciones sexuales con sus mujeres. En los 70 años transcurridos, desde que el emperador Trajano dijo a Plinio que no persiguiera a los cristianos, se había llegado a una fase en la que un escritor insistía en que devoraban carne de niños y se entregaban sin freno a las relaciones sexuales con sus mujeres. Si Celso es representativo de lo que pensaban algunos romanos, la actitud hacia los romanos había cambiado drásticamente. Por descabelladas que fuesen esas acusaciones, es posible comprender por qué los romanos se las podían creer. Podían haber oído que los cristianos se llamaban entre ellos hermanos y hermanas y se intercambiaban el beso de la paz. Y podía haber oído que se comían el cuerpo y sangre de Dios. A lo mejor eran caníbales. Por eso se reunían en secreto y por eso se reunían de noche. Pero la forma en que los romanos practicaban los ritos de su religión iba a ser un problema mucho más profundo para los romanos. Y afectaría al propio núcleo de lo que significaba ser romano. Para los romanos, la religión consistía tanto en lo que se hace como en lo que se cree. En especial, los sacrificios públicos y la participación en el sistema social eran una forma de vida ordenada que denominaban religio. Se ha dicho que ser romano no era una nacionalidad, sino una vocación, una forma de ser. Los romanos eran conformistas, sobre todo con su religio. Y parecía que los cristianos hacían otra cosa. Se dedicaban a algo que los romanos llamaban superstitio. Para los romanos, superstitio significaba pasarse totalmente de la raya. Era la forma de etiquetar a las personas demasiado obsesivas que llevaban demasiado lejos sus prácticas y sus creencias religiosas. Y era así como categorizaban a los cristianos. La religio significaba cumplir las convenciones sociales y religiosas públicas que mantenían el imperio en marcha y garantizaban la uniformidad cultural. Y a ojos de los romanos casi parecía que el cristianismo hacía lo contrario de lo que debía hacer una religión. Sin embargo, en esta clase de malentendidos, ambos bandos suelen tener parte de culpa. Parece que los cristianos no eran del todo inocentes. Se sabía que proclamaban la superioridad de su religión sobre las religiones romanas. Cuando escribían sobre los dioses romanos, escribían de un modo blasfemo, agresivo y hostil. Vuestros dioses son inmorales, son crueles, son extraños. No merecen ser dioses. Y era una forma de cuestionar la estructura del derecho romano y de la autoridad romana. Tradicionalmente, y en mi opinión bastante razonablemente, a los romanos no les gustaba que atacasen su modo de vida. Habría sido un problema menor para los romanos si los cristianos no estuvieran también intentando convertir a su causa a los no creyentes. El cristianismo desde el principio fue un movimiento misionero y evangelizador. Su ambición era salir al mundo y convertir a todos los países. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Convertían a la gente y la separaban de sus familias. Alejaban y destrozaban a las familias. Podemos comprender que tuvieran enemigos. En resumen, no hacían sacrificios, lo que afectaba al sistema.
Se reunían en secreto, que era potencialmente subversivo. Realizaban rituales extraños fáciles de confundir con prácticas pervertidas. Separaban a las familias y mostraban una conducta misionera agresiva. Si todo esto se suma, para los romanos el cristianismo era un tipo de religión bastante peligrosa. Fue el comienzo de una seria división entre unos y otros, pero a pesar de eso, durante los primeros 150 años de cristianismo, no consta que hubiera persecución estatal.